Bueno, chicos, la clase de hoy es física y anestesia y más o menos en la mitad engancho un poquito con lo que son los aparatos de anestesia, las máquinas, para ver cómo se aplica esto de los gases, ¿sí? En lo que es el vaporizador y lo que hacemos todos los días. A ver, aguarden un segundito. Bien. La anestesia por vía pulmonar se realiza por medio de uno o varios anestésicos inhalatorios mezclados con un gas vector, ¿sí? Que es el aire, el oxígeno o ambos. Se llama vapor al conjunto de moléculas de una sustancia que están por encima de una fase líquida, ¿sí? De esta misma sustancia. Esto es lo que ocurre adentro del vaporizador, que después vamos a explicar cómo es que sucede todo esto. Estos vapores anestésicos se obtienen mediante un proceso de vaporización. Entonces los anestésicos inhalatorios se van a comportar como gases en el organismo y van a seguir las leyes, ¿sí? De los gases que seguramente las vieron en física en la escuela. Con respecto a lo que es un estado gaseoso de la materia, lo que tienen de característico los gases es que son moléculas que están separadas por grandes espacios vacíos, por ende tienen una gran compresibilidad y gran expansibilidad. Son moléculas que están en movimiento perpetuo, colisionando unas con otras y con las paredes del continente. Esto hace que ejerzan una presión determinada, ¿sí? Y la energía cinética que tienen estas moléculas va a ser proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura que le entreguemos a ese gas, más energía cinética van a tener sus moléculas y más van a colisionar unas con otras, generando mayor presión. En cuanto a las transformaciones líquido-gas, que es lo que en realidad va a suceder en la máquina, porque nosotros cuando ponemos el anestésico inhalatorio está en estado líquido, si se acuerdan del sevoflurano, va a pasar el anestésico del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, que se va a convertir en vapor y esto se llama vaporización. Si hacemos lo contrario, ¿sí? Eso se llama licuefacción. La vaporización puede hacerse de dos maneras, o en la superficie de separación líquido-medio ambiente, eso se llama evaporación, o bien en el seno de un líquido, generando burbujas que se dirigen a la superficie y eso se conoce como ebullición. Si voy muy rápido y quieren cortar o hacer preguntas, me avisan, ¿sí? Durante la evaporación, las moléculas de líquido abandonan la superficie hasta que la presión parcial de vapor en la atmósfera, que está por encima de ese líquido, alcanzó un valor máximo. Este valor máximo es específico del líquido considerado y se conoce como presión de vapor saturante. Y esta presión de vapor saturante va a depender de la temperatura que se le entregue a este líquido, pero no de la presión atmosférica. Se puede alcanzar esta presión máxima de vapor en un vaporizador, pues la atmósfera que está por encima del líquido tiene un volumen limitado, ¿sí? La presión o tensión de vapor saturante, entonces, es la presión, por tanto, la concentración máxima de gas que puede existir en contacto con la fase líquida. Y depende de la naturaleza del líquido y de la temperatura. Como habíamos dicho, sí va a aumentar con la temperatura, son directamente proporcionales. Entonces, la vaporización del agente anestésico va a estar facilitada por un punto de ebullición bajo, una gran presión de vapor saturante, un calor latente de vaporización pequeño. El calor latente es aquella temperatura o calor que hay que entregarle para que cambie del estado líquido a gaseoso. Un importante arrastre del vapor por el gas vector, una gran superficie de evaporación y, como ya dijimos varias veces, una temperatura elevada. El calor latente, entonces, acá se los puse, se define como un calor de cambio de estado físico, entonces va a ser la cantidad de calor necesaria por unidad de masa de un cuerpo puro para pasar del estado líquido al estado de vapor saturante sin que varíe la temperatura. Ahí tienen un cuadrito que es el ejemplo del agua, que muestra cómo para 1 gramo de agua hay que proporcionar 80 calorías para transformar el hielo en agua. Entonces ese es el pasaje de sólido a líquido. En cambio, dice que para pasar al punto de ebullición hay que entregarle 100 calorías, ¿sí?
y para transformarlo en vapor, 540 calorías. Entonces ahí se puede ver cómo el calor latente va a ir variando en los distintos pasajes. En cuanto a las leyes de los gases, sí, hay varias. La primera que vamos a hablar, sí, ¿Puedo hacer un decime vos. comentario para que Sí, vayan ordenando a medida que vamos avanzando? sí, cómo no. No sé si me ven en la camarita, les hice un dibujito muy, muy, muy sencillo. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, Bancame, a ver. esto es con una cubeta, imagínense, ¿vieron donde ustedes ponen el gas? Cuando ponen el cebo, cuando rellenan en la máquina. Bueno, imagínense que esto es líquido y que todas estas cositas son partículas de gas. Vieron que los inhalatorios vienen en estado líquido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vaporizador calienta, o sea, ¿qué es lo que...? Acá está, digamos, hay un cambio de estado solamente en la superficie, hay una vaporización, ¿sí? O sea, las partículas de la superficie se transforman de estado líquido a estado gaseoso. Y estas partículas de la superficie en una cubeta cerrada hacen una presión, ¿sí? Cuanto más temperatura yo le brinde a este gas, mayor presión van a hacer estas partículas. Algunas partículas están en intercambio dinámico, es decir, van pasando de estado gaseoso a estado líquido una vez que alcanzan el punto de equilibrio, ¿sí? Y el calor latente o digamos, el cambio de estado se produce a una determinada temperatura, que Anto después le va a explicar cómo es, pero el cambio de estado se alcanza a una determinada temperatura. Y en ese momento que hay cambio de estado, no hay aumento de temperatura, sino solamente pasaje de partículas de la superficie de líquido a gaseoso, ¿sí? Eso es lo que, no sé si se comprende el concepto. El inhalatorio pasa a determinada temperatura a convertirse de líquido a gas. Y lo de las partículas que van a hacer ese efecto, no va a ser todo el gas que pasa que cambia de estado y se hace gaseoso, todo el inhalatorio que se va a hacer gaseoso, sino solamente las partículas de la superficie que van a entrar en vaporización. Esa es la diferencia entre la vaporización y la ebullición. La ebullición implica que todo cambie de estado. Acá es solamente la superficie, ¿sí? Parece ahora que no tiene sentido lo que les estamos diciendo, pero cuando Anto les explique cómo funciona el inhalatorio, van a entender por qué les decimos que es el pasaje de estado en la superficie. Bien, Agus. Muy claro, Juan. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió lo que dijo Agus? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, continúo entonces. Con respecto a las leyes, vamos a hablar de la ley de Boyle-Mariotte, que es la que definió que a temperatura constante el volumen de una determinada masa de gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces esto quiere decir que cuanto más presión yo le ejerza a esa masa de gas, menos volumen va a ocupar. Entonces, nos da un ejemplo que dice que cuando se ha utilizado la mitad del contenido de oxígeno de una bombona, el gas restante ocupa un volumen 2 veces superior a aquel del que disponía anteriormente. Debido a esto, la presión bajará la mitad en relación con la presión inicial. Esto también tiene que ver con lo que expliqué al principio, sí, que los gases tienden a dispersarse y a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? Acá hay un cuadrito que muestra las distintas isotermas de un gas perfecto, donde se puede ver cómo a mayor presión los gases ocupan menos volumen, ¿sí? Y las distintas isotermas tienen que ver con distintas temperaturas a un mismo gas perfecto y muestra esas variaciones de presión y temperatura. Otro de los gráficos muestra cómo a volumen constante la presión de una determinada masa de gas es proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión ejerce ese gas. Otra de las leyes es la ley de Charles y Gay-Lussac, que estableció que a presión constante el volumen de un gas es proporcional a su temperatura absoluta. Y acá tienen un cuadrito, ¿sí? Que resume las leyes que recién estábamos viendo, ¿sí? Y cómo
En la primera, por ejemplo, muestra el volumen en litros de un gas y le va ejerciendo distinta presión y cómo el gas se va comprimiendo y a mayor presión ocupa menos volumen. Y el gráfico de abajo muestra cómo a mayor temperatura aumenta el volumen en litros por el hecho de que se empiezan a separar las partículas del gas, ¿sí? El punto crítico, que es eso que Agus nombró recién cuando explicaba, corresponde a unas condiciones de presión y temperatura en las que una determinada masa gaseosa ya no pasa al estado líquido por más presión a la que se somete, ¿sí? Entonces ahí hay un gráfico, muestra cómo del lado izquierdo todo es líquido, del lado derecho todo es gaseoso, y en el medio está el punto crítico donde no hay pasaje ni de un estado ni para un lado ni para el otro, digamos, ¿sí? Por más que yo le entregue temperatura. Después, repasando también otro concepto de física, está la ley de Avogadro, no sé si se acuerdan, que decía que en las mismas condiciones de temperatura y presión, volúmenes iguales de cualquier gas encierran el mismo número de moléculas. Esto tenía que ver con que un mol de cualquier gas ocupa un volumen igual a 22,4 litros o 22,414, ¿sí? En condiciones de temperatura y presión que son 0 grados de temperatura y 760 milímetros de mercurio de la presión atmosférica. Esto se cumple para todos los gases ideales, ¿sí? O perfectos. En cuanto a la curva de presión de vapor, ¿sí? Cuando el vapor está en equilibrio con el líquido correspondiente, eso se lo llama vapor saturante, y cuando se abre el recipiente en el que el líquido y el vapor están en equilibrio, ya se trate de una bombona o de un vaporizador, que es lo que Agus les estaba tratando de explicar con el dibujito, el vapor va a escapar al exterior. Y cuando esto sucede, la presión va a disminuir por debajo de la presión de vapor saturante, y para poder restablecer ese equilibrio que se rompió cuando abrí el recipiente, se va a empezar a evaporar líquido hasta otra vez alcanzar la presión parcial, ¿sí? O sea, la presión de vapor saturante que tenía ese recipiente. El calor necesario para esta evaporación proviene del líquido, cuya temperatura, por tanto, va a bajar, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos anestesia, usamos mezcla de gases, ¿sí? Entonces, en una mezcla gaseosa, se sabe que cada gas ejerce la presión que ejercería si ocupara solo el volumen total. Cada gas ejerce una presión parcial en relación con el número de sus moléculas, y la suma de presiones parciales de cada gas representa la presión de la mezcla de gases. Esto es importante saberlo porque ahora cuando hablemos de difusión y ley de Fick, ¿sí? Tenemos que acordarnos de esto, que en la mezcla gaseosa intervienen las presiones parciales de todos los gases que estén en la mezcla. En cuanto a la solubilidad de los gases y vapores, que se conoce como ley de Henry, la solubilidad de los gases y los vapores en la sangre y los tejidos tiene un papel importante en la farmacocinética de los anestésicos. El efecto de agentes muy solubles se produce más lentamente que el de los agentes menos solubles, ya que debemos administrar una cantidad mayor de dicha sustancia para que se alcance la concentración cerebral necesaria. Esto que ahora parece un chino lo voy a explicar un poquito mejor, ¿sí? Para que lo puedan entender. La constante de proporcionalidad se llama coeficiente de solubilidad, ¿sí? Y es específica para cada gas. Es lo que nosotros vamos a usar para poder comparar distintos inhalatorios. Bien, habitualmente este coeficiente disminuye cuando la temperatura aumenta. Entonces, el aumento de la temperatura va a aumentar esa energía cinética que hablamos hoy de los gases, y permanecen más fácilmente en estado gaseoso, ¿sí? El coeficiente de partición es la relación entre el número de moléculas de un gas en una fase y el número de moléculas de gas en otra fase, cuando alcanza el equilibrio entre ambas fases. Hablándolo con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor, si hablamos de que en un recipiente hay mitad sangre y mitad aire, y yo introduzco un agente anestésico y espero el tiempo necesario para que se produzca el equilibrio, y digo que hay 40% del gas en la fase sanguínea y 60% en la fase gaseosa, el coeficiente de partición sangre-gas va a ser 4/6, o lo que es lo mismo, 0,66.
Esto es importante porque si yo tengo, ahora hay un cuadrito que compara los distintos inhalatorios, pero el coeficiente este de partición sangre-gas me va a dejar comparar distintos agentes anestésicos y yo poder decir que cuanto mayor es el coeficiente sangre-gas, más soluble es el agente anestésico en sangre y por ende voy a tener una inducción más lenta. Entonces, la velocidad de inducción va a estar condicionada por la velocidad de aumento de las presiones parciales alveolares del anestésico, y una gran solubilidad en sangre va a favorecer la penetración del anestésico en la circulación pulmonar, que se va a oponer a la acumulación en los alveolos. Otro coeficiente también importante es el coeficiente de partición aceite-agua, ¿sí? Que este debe ser bajo para impedir el almacenamiento lipídico del agente inhalatorio y reducir así el tiempo requerido para la eliminación del anestésico. Acá tienen el cuadrito que yo les decía, ¿sí? Que compara los distintos coeficientes, sangre-gas, cerebro-sangre, músculo-sangre, grasa-sangre y aceite-gas de los distintos inhalatorios. Perdón. Pero un cachito. Chicos, ¿entendieron lo que explicó Anto? El coeficiente, ¿alguno lo puede explicar con palabras? El coeficiente. ¿Quieren que diga una idea fácil, Belu, o no? Por ejemplo, en este ¿Entendieron cuadrito... el coeficiente del sangre-gas? A ver si entendieron la idea. ¿Yo te puedo interrumpir un segundito, Anto? Sí, cómo no. Belu, permiso. O sea, estaría bueno, no sé si lo dijiste y me lo perdí, pero Sí, estaría bueno decirle a los chicos qué sería que esté en equilibrio los gases. Que hay la misma presión parcial de un lado y de otro de una membrana semipermeable. Eso. Porque Perfecto. ahora, más adelante hablo de eso, perdón. Si por ahí el concepto no se entendió. Y bueno, mirando este cuadro... ¿Alguno, Branto, alguno puede perdón. explicarlo, decir, a ver qué entendió? Como para saber si se entendió la idea, pues son un montón de cosas y por ahí esto es una de las cosas más importantes. Sí, es una clase larga y compleja. Sí, así de paso. ¿Sería qué tan fácil difunde determinado gas en la sangre? Por ahí entendí yo como que depende más la inducción depende más de la presión que ejerce el gas sobre el alveolo que del volumen. Más o menos eso, como que lo que quiso decir, no sé si estoy correcto. En realidad, el coeficiente de partición, si lo vamos a ver muy, muy sencillo, es cuando está en equilibrio, es decir, cuando ya no hay transferencia de gas, cuánta cantidad de gas tengo del lado de la sangre y cuánta cantidad de gas tengo del lado del alveolo. Entonces, para que llegue al equilibrio, ¿ustedes se acuerdan algo muy sencillo? ¿Por qué difunden las cosas? Van de donde están más concentradas a donde están menos, a donde están menos concentradas. Cuando las concentraciones o las presiones parciales se equilibran, ya no hay más transferencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Si cuando algo va a pasar a una membrana es muy soluble en la sangre, para concentrar la sangre voy a necesitar mucho más anestésicos, ¿se entiende? Porque se diluye. Entonces, cuanto más se diluya en la sangre, perdón que se me activó, sí. Cuanto más se diluya en la sangre el anestésico local, el inhalatorio, más cantidad de inhalatorio yo voy a necesitar para alcanzar ese equilibrio, ¿sí? Entonces, cuanto más soluble sea, mi coeficiente de partición va a ser más, me perdí, más grande, porque es sangre-gas, ¿se entiende? O sea, yo hago cuánto gas hay en la sangre sobre cuánto gas hay en el alvéolo y me da un número. Si la cantidad de gas en la sangre es muy grande, el número resultante va a ser muy grande, ¿sí? Entonces, cuanto más soluble, mayor es el coeficiente de partición, necesito más gas para alcanzar ese equilibrio, entonces voy a tardar más en hacer la inducción. Es como que queda menos en el alveolo, que es donde vos necesitas el gas, ¿sí? Entonces te conviene un coeficiente de partición bajo, digamos, para un agente inhalatorio. Claro, porque tardarías más en eliminarlo también. Es inverso a la potencia del gas. Fíjense ahí lo que puso Anto, comparen el sebo, que tiene un coeficiente de partición sangre-gas, que es bajo, ese tiene una potencia mucho mayor que el isoflorano o que el alotano, ¿sí?
para yo alcanzar mi equilibrio con el alotano, voy a necesitar mucho más alotano que lo que voy a necesitar de sebo para alcanzar el equilibrio. ¿Se entiende? El de Eso Florano es- sería más rápido, por ejemplo. Hace la inducción más rápida con deflorano que con sebo florano. ¿Bien? Y el ISO es el que tardaría más. Y necesitas más si quieres hacerlo más rápido. ¿Entendés? Exactamente. Como hasta dijo acá Belu. eso es lo más importante de la clase. Como estaba explicando Agus, lo que tienen que saber, chicos, es eso, que a mayor coeficiente sangre-gas vamos a tener mayor tiempo de inducción y mayor tiempo de recuperación anestésica, y al contrario, a menor coeficiente sangre-gas vamos a tener menor tiempo de inducción y menor tiempo de recuperación anestésica. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Lo que no entiendo es, nosotros buscamos que el gas, su efecto va a ser cuando esté licuado en la sangre o cuando esté concentrado en el alvéolo. Buscamos que haga el efecto en la sangre, en realidad en el cerebro. Ellos ya lo van a ver cuando vean inhalatorios. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos por la concentración alveolar mínima, o sea, la concentración que yo tengo que alcanzar en el alvéolo para que a mí me esté garantizando que el paciente va a tener la concentración suficiente para hacer efecto que yo busco en el cerebro. Eso lo van a ver más adelante. Está bien lo que vos preguntás, porque lo que yo busco es un efecto, el efecto es sistémico, o sea, primero la sangre fue al cerebro, pero nuestro parámetro, si se fijan en el monitor, cuando leen CAM, es la concentración alveolar mínima, y es un parámetro de referencia para nosotros, más que nada, que me está marcando que llega al equilibrio para lograr el efecto que yo busco. Van a ver que cada inhalatorio tiene una CAM específica para un efecto específico. Y que nosotros, por lo general, cuando hacen inhalatorio más REMI, vamos a buscar una CAM de 0,6 con el sevoflurano, la que está marcada, bueno, no es lo que no está acá, de 0,6 con el sevoflurano, que es la concentración que yo necesito combinado con REMI para que el paciente tenga un plano anestésico, ¿sí? O sea, todo este rollo de antes es para que ustedes entiendan esto. Lo de los el coeficiente de partición y empiecen a ver lo de la CAM y cómo y cuánto tiempo necesito para dormir un paciente con determinado gas, pero eso lo van a ver más adelante. Lo importante es que hayan entendido hasta acá. Si tienen alguna duda, pregunten 800 veces. Mientras más quería decir, Claro, Claro, lo que ustedes tienen que entender es lo que dijo Agus, ¿sí? De cómo el gas, cómo nosotros ponemos un líquido en la máquina, pasa a vapor, y cómo ese vapor pasa al paciente, ¿sí? Y cómo los distintos anestésicos van a comportarse, si bien son gases, de una misma manera según las leyes, pero al tener distintos coeficientes vamos a tener distintos tiempos de inducción y de recuperación. Y lo que dijo Agus, eso de que después van a ver lo de la CAM, van a tener una clase de inhalatorios, que creo que ya la mandaron, no sé quién la da, que ahí vamos a hablar de lo que es la CAM quirúrgica, ¿sí? La CAM bar, la CAM despertar, ¿sí? Esas cosas después las vamos a ver bien en profundidad. Pero no me quiero meter mucho con eso porque vamos a tener una clase específica. Entonces, el coeficiente de partición, mientras mayor el coeficiente de partición, yo necesito tener más gas, una CAM más alta para lograr el efecto de que difunda la cantidad de gas suficiente para lograr el efecto farmacológico que busco. Esa es la relación del coeficiente de partición más alto o más bajo. ¿Puedo explicarte una cosita, Lisandro? Sí. O sea, el anestésico local va a actuar por presiones parciales, no va a actuar por volumen de anestésico, ¿se entiende? Es como si fuera nuestra concentración, por decirlo, de un fármaco en la sangre. Si vos, para que esté en equilibrio y tengas determinada presión parcial, le tenés que aportar mayor inhalatorio, porque la sangre, porque el anestésico inhalatorio, al ser más soluble en la sangre, se va a chupar ese inhalatorio y no te va a dejar llegar al equilibrio, es como que te va a estar robando todo el tiempo el alvéolo el anestésico inhalatorio. Ahora, una vez que vos le aportás cierta cantidad de anestésico inhalatorio, que va a ser mayor en el caso de los que tienen coeficiente sangre-gas más alto, no sé si me seguís. Sí, te sigo. Vos le vas a tener que aportar mayor cantidad de inhalatorio a ese paciente para que llegue al equilibrio, que es lo que vos vas a buscar. Ahora, del alvéolo pasa a la sangre, esto ya lo dijo Agus, pero del alvéolo pasa a la sangre y de la sangre al cerebro. Vos lo que vas a buscar como target o como subrogante, que va a ser lo que te va a dar la información de cómo viene ese equilibrio de inhalatorio entre el cerebro, sangre y alvéolo, es la CAM, que es la concentración del alvéolo de ese inhalatorio. Vos no podés medir el inhalatorio que llegó al sistema nervioso central porque no hay manera ética para hacerlo.
Entonces, lo que hacemos nosotros es medir a través del alvéolo. Nosotros inferimos que a cierta CAM, cuando se mantiene estable, va a haber un cierto equilibrio entre alvéolo, sangre y sistema nervioso central. Entonces, si por ejemplo, si tiene mayor coeficiente sangre-gas, es decir, que va a ser más soluble en una fase líquida que en una fase de aire, significa que nosotros le vamos a tener que dar más inhalatorio porque la sangre se va a estar robando el inhalatorio, es decir, que el inhalatorio va a tener más afinidad por el líquido o por la sangre y se va a ir a la sangre. Entonces, para llegar a ese equilibrio vas a tener que aportar mayor. No sé si más o menos se entendió, pero vos, el target tuyo en realidad no son volumen, no es la concentración como nosotros medimos el inhalatorio es por las presiones parciales, porque no deja de ser un inhalatorio, ¿se entiende? Como si fuera el oxígeno o lo que sea, pero nosotros lo medimos por la CAM, por la concentración dentro del alvéolo del aire. ¿Sí? Pues es la única manera que nosotros tenemos de medirlo. No sé si te hice más quilombo o... No. Y las presiones parciales, como Gracias. dice Lautaro, están dadas por la cantidad de moléculas, ¿sí? Que, como explicó Agustina, cuando esas presiones parciales se equilibran, o sea, tengo la misma cantidad de moléculas de un lado y del otro de la membrana, es ahí donde llegué a esto o sea, determinar el coeficiente, ¿sí? Entre la sangre y el gas, o entre el cerebro y la sangre. ¿Se entiende? Se entiende. Genial. Una Muchas gracias. una vez que se alcanzó ese equilibrio de presiones parciales. Genial. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, por ahí esto lo tendría que haber puesto antes, que es lo que recién estábamos diciendo, que los gases van a cumplir con las leyes de la difusión, ¿sí? Va a haber una transferencia que se realiza a expensas de una diferencia de concentración, como dijo Laucha, con las presiones parciales de los gases, y va a haber movimiento de materia, ¿sí? Y esto ocurre sin que haya un aporte externo de energía. Esa difusión va a ocurrir a través de una membrana semipermeable o no, y la temperatura va a influir en un modo directo, ¿sí? En la velocidad de la difusión. Es decir, que a mayor temperatura va a haber mayor movimiento molecular, ¿sí? Y por ende mayor transferencia. La ley de Graham lo que establece es justamente que la raíz cuadrada del peso molecular o la densidad de ese gas va a ser inverso a la velocidad de difusión, ¿sí? Cuanto más grandes sean las partículas, más le cuesta atravesar esa membrana semipermeable. Y otra de las leyes involucradas en la difusión es la ley de Fick, ¿sí? Que lo que determinó esta ley son los determinantes de la difusión, que van a ser el grosor de la membrana, ¿sí? Que en nuestro caso, ¿de qué membrana estamos hablando? De la membrana alveolar, ¿sí? Que puede estar engrosada por fibrosis, si hay líquido. Después también nos importa la superficie de la membrana, si el paciente tiene una neumonía, un enfisema, atelectasias, la superficie no va a ser la misma, ¿sí? Y por el coeficiente de difusión, que va a depender de la permeabilidad del gas a la membrana alveolar, digamos, y va a ser inverso al peso molecular, como dijimos en la ley anterior. Entonces, el gas va a difundir desde el punto de mayor presión parcial hacia el punto de menor presión parcial hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Y con respecto a los flujos, hay dos tipos de flujos, el flujo laminar y el flujo turbulento. En el caso del flujo laminar va a estar determinado por velocidades bajas, las partículas del fluido van a seguir las líneas de corriente. En cambio, el flujo turbulento va a tener que ver con velocidades más elevadas, donde van a producirse remolinos, ¿sí? Porque va a fluctuar la velocidad de ese flujo. Esto es importante en lo que es el aparato de anestesia, porque cuantas más conexiones tenga el aparato de anestesia, más flujo turbulento se va a generar, por ejemplo, en la pieza de NI, ¿sí? Y también esto genera espacio muerto. Después cuando hablemos del módulo de ventilación, sí van a entender un poquito más de esto. ¿Cómo se determina flujo laminar o flujo turbulento? Con el número de Raynaud, que no tiene una unidad específica y es el producto de la velocidad del fluido, la densidad del fluido y el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad. Si ese número es menor a 2000, el flujo va a ser laminar, y si ese número es mayor a 3000, el flujo va a ser turbulento. Bueno, ahora todo esto que hablamos de
de física y anestesia, era para poder aplicarlo en lo que son los aparatos de anestesia, así que vamos a hablar un poquito de vaporizadores y bueno, yo le puse también otras cositas del aparato de anestesia, pero va a haber otra clase un poco más profunda que va a dar Petra, ¿sí? La semana que viene. Bueno, con respecto al aparato de anestesia, el aparato permite la administración de gases médicos, aire, oxígeno o una mezcla de ambos y de los gases anestésicos. Y también nos permite ventilar al paciente de manera espontánea o controlada, ya sea manual o mecánica. La distribución de los gases médicos y anestésicos en nuestro hospital, lo que tenemos es una red central, ¿sí? Que trae al quirófano desde el exterior los gases, ¿sí? A través de un plafón colgante que llega al techo de los quirófanos. Lo que tiene de importante esto es, vieron que cuando nosotros chequeamos los relojitos y la presión de los gases. ¿Por qué chequeamos esto? Porque cuando el gas es enviado a la red de distribución viene con una presión de 8 bares. Y existen distintos despresurizadores que van bajando la presión de estos gases, ¿sí? De perdón, 3,5 a más o menos 0,5 bares. También hay reductores adentro de la máquina de anestesia que no son visibles para nosotros, ¿sí? Pero lo que sí son visibles para nosotros son los relojes de la máquina, ¿sí? Que también chequeamos la presión de los gases, ¿sí? Que la ponemos entre 4 y 6, ¿se acuerdan? En el chequeo. Bien. Los manómetros entonces están en el campo de visión de nuestro aparato de anestesia y están indicando permanentemente la presión de los gases de alimentación de la máquina, ¿sí? Y llegan a la máquina con un sistema de código de colores. Vieron que hay verde, amarillo y rojo en el quirófano. ¿Alguien se acuerda cuál es el verde, cuál es el amarillo y cuál es el rojo? Oxígeno, verde, amarillo aire, rojo aspiración. Perfecto. Y en todos los quirófanos se cumple lo mismo, ¿sí? Esto tiene que ver con un sistema de seguridad, ¿sí? Que hace que todos los quirófanos tengan el mismo sistema de colores, los diámetros de las conexiones son iguales para un gas determinado y a su vez son diferentes y no son intercambiables. Si quieren hacer la prueba algún día, fíjense que no van a poder conectar la manguera del oxígeno en donde va el aire ni la del aire en la del oxígeno, ¿sí? El sistema de alimentación entonces de gas fresco o rampa de anestesia permite administrar la mezcla de gas y en ocasiones también de un vapor halogenado a un flujo preciso, ¿sí? Que lo vamos a determinar nosotros, ese flujo de vapor. El sistema entonces de alimentación de gases frescos va a constar de los siguientes elementos: la llegada de los gases al quirófano, los reductores, los manómetros, los flujómetros, los vaporizadores y la salida de la mezcla de gas fresco, ¿sí? En ese orden. Se le añade también a la máquina una alarma que nos marca baja presión de oxígeno, una válvula antirretorno y una válvula de oxígeno rápido o cortocircuito de oxígeno. Ahora vamos a hablar de cada una, ¿sí? El sistema de alimentación de gases frescos va a entregar un flujo continuo de mezcla gaseosa cuya composición está regulado por nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo regulamos? Con el flujómetro o mezclador o con el tablero de la máquina, en las máquinas más modernas que no tienen flujómetro, ¿sí? Y con el vaporizador, ¿sí? Con el dial del vaporizador. Y así nosotros controlamos la composición de esa mezcla. Entonces, la mezcla de gas que se entrega la podemos calificar como gas fresco cuando no ha penetrado en las vías respiratorias del paciente y como gas vector cuando atraviesa el vaporizador para cargarse de vapor anestésico. Bueno, les había contado que la máquina tenía un dispositivo de oxígeno rápido, sí, o cortocircuito. Este dispositivo es un flujo de oxígeno que sale del cortocircuito, no atraviesa el vaporizador, ¿sí? Y puede entregar el gas directamente en el circuito principal o en la bolsa reservorio situada en paralelo al circuito. Ay, perdón, me agarró una tos. Bueno, en cuanto a los flujómetros,
los dispositivos mezcladores siempre deben garantizar una fracción de oxígeno en el aire inspirado que sea igual o superior a 21%, que es la concentración que tiene el aire ambiente, y los flujómetros están formados por un tubo transparente de vidrio Pirex, ¿sí? Que están colocados verticalmente en la máquina, en el cual el gas circula desde abajo hacia arriba. Esto hace que las válvulas de regulación del flujo estén situadas antes del mezclador para yo poder calibrarlo, y el gas entrando de abajo hacia arriba sostiene el flotador, ¿sí? Y nos marca el flujo entregado. Los aparatos de anestesia recientes, que no tienen flujómetros, ¿sí? Lo que tienen es una visualización numérica de los flujos en un tablero electrónico, ¿sí? Que también lo podemos nosotros calibrar. Acá tienen el dibujo de un flujómetro de flotador, ¿sí? Ahí pueden ver la columna, en el número 2 el flotador, cómo el gas entra desde abajo hacia arriba y sostiene el flotador marcando la composición, ¿sí? Y adelante se ve la valvulita que nosotros regulamos, ¿sí? En cuanto a los circuitos anestésicos, la mezcla de gas fresco que nosotros seleccionamos y de gases anestésicos se van a administrar al paciente con la ayuda de un sistema o circuito anestésico que está compuesto por tubos corrugados que tienen 22 milímetros de diámetro para el adulto, 15 para el niño y 10 para el neonato. Todas las máquinas actuales están equipadas por un circuito de filtro, ¿sí? Con absorbedor de CO2, que es la cal sodada en nuestros quirófanos, y el grado de reinhalación de los gases expirados va a depender del flujo de gases frescos que vamos a regular nosotros, y este flujo es alto al inicio y al final de la anestesia, justamente para lo que estábamos hablando, que es acelerar la inducción y el despertar. Durante el mantenimiento, un flujo bajo nos permite economizar gases, vapores y reducir a su vez la contaminación del quirófano. Acá tienen un circuito, ¿sí? Esto que expliqué recién de los circuitos anestésicos. Acá hay un dibujito donde nos marca: el 1 serían los pulmones del paciente, el 2 las válvulas unidireccionales, que ahora vamos a hablar, el 3 es la bolsa de reservorio, el 5 es la llegada de los gases frescos, el 7 es el sentido de la circulación de los gases, ¿sí? La válvula de escape y la cubeta de cal sodada, que es el 8. Bien, en cuanto a los tubos corrugados, los tubos que nosotros utilizamos son de tipo polietileno, tienen una capacidad de 400 a 450 milímetros cada 100 centímetros de longitud, y tienen una compliancia propia que explica el fenómeno de pérdida de volumen corriente por la comprensión-distensión de los gases. Los aparatos actuales están equipados con un sistema de corrección, ¿sí? De la compliancia de los tubos. El aparato mide la compliancia del circuito durante la prueba diaria de estanqueidad del sistema, cuando nosotros la prendemos, que tiene como un autotest la máquina, y compensa el volumen entregado en función, ¿sí? De la presión inspiratoria. Si nosotros hacemos un cambio de tubuladura, tendríamos que realizar una nueva prueba, ¿sí? Para que la máquina pueda adaptar nuevamente, ¿sí? A la compliancia del tubo corrugador. Los tubos corrugados se sabe que también absorben cierta cantidad de agentes anestésicos halogénicos. Perdón, ¿alguien habló? Se te cortó, Anto. ¿Se escucha? Pero sí, acá lo importante, perdón, ¿puedo decir algo? Es Sí, que sí. cuando hacemos el chequeo de la máquina, lo hagamos con el corrugado estirado, ¿no? Bien estirado. Que no hagamos el chequeo de la máquina con el corrugado cuando está medio cerrado, porque si no, después cuando lo estirás para cuando viene el paciente, y no es lo mismo. Nada de eso. Anto, Hola, sí, no escuché nada de lo que dijo Romy, ¿se me escucha? Sí, a vos sí se te escucha. No, pero, sí, se te escucha. Sí, sí. Se te escuchó a vos, Romy, también. Bueno, lo que decía, ¿a mí me escuchan? Sí. Sí.
Bien, lo que decía Romy es súper importante, es lo que dije en el primer renglón, ¿sí? Que cada 100 centímetros de longitud del tubo hay 400 a 400 mililitros de volumen. Entonces lo que dice Romy es que si nosotros chequeamos la máquina con el tubo corrugado no estirado totalmente, por decirlo de una manera, la compliance que la máquina va a corregir no es la misma, ¿sí? Entonces cuando venga el paciente y yo estiro el corrugado, la máquina no está compensando, ¿sí? Ese volumen. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Y lo que estaba diciendo ahora es que los tubos corrugados absorben agentes anestésicos halogenados, ¿sí? Y esto es importante en el caso, no hay muchos, pero a las chicas les sucedió, a Petra y a Gaby, es importante en los pacientes portadores del gen de la hipertermia maligna, ¿sí? Porque los pacientes que tienen este gen no pueden recibir justamente anestesia inhalatoria. Entonces, en el caso de tener que hacer una cirugía en estos pacientes, la tengo que programar como primera intervención de la mañana y con tubos, obviamente, nuevos, recién colocados en la máquina, ¿sí? Bueno, acá tienen una fotito de un tubo corrugado. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la bolsa reservorio. La bolsa reservorio tiene la función, ¿sí?, de reserva de gas para la siguiente inspiración. Tiene un volumen de 2 a 3 litros para el adulto, 1 para el niño y 0,5 para el neonato. Está fabricada en polietileno y tiene, al igual que el tubo corrugado, la propiedad de permitir amortiguar las variaciones de presión y de volumen en el circuito durante la ventilación controlada. La bolsa reservorio está conectada a la válvula de supresión o de límite de presión ajustable, que nosotros la llamamos APL, que protege al paciente de una presión positiva excesiva durante la ventilación espontánea o controlada manual. En cuanto a las válvulas unidireccionales, que se las marqué en el dibujito de circuito anestésico, no sé si las vieron, estas válvulas lo que permiten es la circulación de los gases en las ramas expiratorias e inspiratorias, ¿sí? Y son de plástico tipo polipropileno, tienen forma de disco plano redondo. Si se acuerdan, en el chequeo lo que nos fijamos de estas válvulas es que estén, o sea, que se muevan en el chequeo, porque lo que puede pasar con las válvulas es que si están húmedas se queden pegadas sobre la base de apoyo, ¿sí? Y esto impide la inspiración o la expiración. Entonces es algo importante para chequear en la máquina. Y esto de que se queden pegadas se puede evitar si secando justamente el circuito al finalizar la cirugía o el día de la guardia. Generalmente están colocadas estas válvulas arriba del absorbedor de CO2, ¿sí? Tienen una presión de abertura baja y el autotest que realiza la máquina generalmente comprueba el funcionamiento automáticamente. Si la máquina no lo comprueba, lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Visualizando justamente esto que digo, de que al poner el ventilador a ciclar, las válvulas se despeguen y tengan movimiento, ¿sí? Acá tienen el dibujito de cómo funcionan las válvulas. Cuando entra el flujo, el disquito ese que nosotros vemos va a ser empujado hacia abajo, ¿sí? Por el flujo que lo empuja. Bien, las válvulas de supresión que... Sí, perdóname, Agus. Para atrás a la anterior. ¿A la foto o al texto? A la foto. Sí. En realidad, las válvulas no es que lo empuja, sino que el gas cuando pasa levanta esos disquitos que nosotros tenemos que mirar que no estén pegados con agua. Vieron que a veces las chicas sacan o las técnicas sacan y tienen vapor de agua. No sé si los ubican a los dos disquitos. Cuando el gas pasa, ese disquito se levanta y continúa por el circuito. Y si el gas quiere ir para atrás, ¿qué pasa? El disco se baja. Se entonces cae, no sí. puede para atrás, Perdón. el paciente no reinhala. Por eso son unidireccionales. Se abren solamente en un sentido. Sí, es como dijo Agus, perdón. Lo dije al revés, chicos. Igual en la foto se entiende. Entra el flujo en la figura A, levanta el disquito, ¿sí?
cuando pasa el flujo, el disco cae, y si regresa a flujo, como dice la palabra unidireccional, al disquito al estar caído no lo deja volver al circuito. ¿Se entiende? Bueno, con respecto a las válvulas de supresión, la válvula de supresión o válvula Popov, a Romy le gusta llamarla Popov, esta válvula se cierra en la inspiración y se abre en la expiración cuando existe un exceso de presión en el circuito. Justamente es para la evacuación del exceso de gases en el circuito. La válvula APL es una válvula de escape de los gases expirados o en exceso, con una presión de abertura variable y regulable, que funciona cuando el circuito se utiliza en modo espontáneo o manual. Durante la ventilación espontánea, la válvula debe permanecer abierta y a veces nosotros la cerramos un poquitito porque el cierre parcial puede producir una presión expiratoria positiva. Esto lo hacemos a veces en pacientes gorditos. Tras la inducción de la anestesia, durante la ventilación manual, la válvula debe estar más o menos cerrada, de forma que se pueda realizar la insuflación de los pulmones del paciente. En todos los respiradores modernos, en modo ventilación controlada, la válvula queda sin funcionamiento y se recomienda dejar esta válvula abierta durante la ventilación controlada para evitar, justamente, si me olvidé de abrirla, un barotraumatismo cuando vuelva a la ventilación espontánea, o sea, cuando vaya a despertar al paciente, ¿sí? En cuanto al absorbedor de gas carbónico, la absorción del CO2 permite reinhalar parcial o totalmente los gases expirados, añadiendo el recalentamiento y la humidificación, que en realidad cuando el paciente está respirando por sus propios medios, el aire sufre esos dos procesos de recalentamiento y humidificación, ¿sí? Cuando utilizamos un flujo de gas fresco, estamos justamente economizando gases, vapores, y disminuimos el riesgo de contaminación de la atmósfera del quirófano, que esto ya lo habíamos dicho antes. El absorbedor entonces lo que tiene son gránulos absorbentes que entran en contacto con la mezcla gaseosa, más que nada con el dióxido de carbono que contiene esa mezcla. Y lo que hace la cal sodada es neutralizar justamente el CO2, porque tienen sus gránulos hidróxido de sodio y de potasio, entonces se produce una neutralización donde el dióxido de carbono se combina con el agua y forma ácido carbónico. Lo que es importante es que la cal sodada requiere un nivel de humedad del 15%. Esto es importante saberlo porque si nosotros nos olvidamos los gases frescos abiertos, la cal se va a secar y obviamente pierde eficacia. Esa cal ya no va a depurar de CO2 de la misma manera, ¿sí? El grado de agotamiento entonces va a estar señalado por un indicador de pH coloreado, seguramente esto ya lo vieron. Los gránulos viran de color, toman un color violáceo, ¿sí? El absorbedor lo vamos a cambiar cuando el 50-70% de los gránulos haya cambiado de color, aunque esto es relativo, ¿sí? Porque los gránulos pueden volver a su color original tras un periodo de falta de uso. Y eso no significa que el gránulo recuperó la capacidad de absorción. Y ojo, porque en realidad no hay que solamente guiarse por el cambio de color, también hay que guiarse por el valor de CO2 inspirado. Se establece que las alarmas estén seteadas en alrededor de 5 milímetros de mercurio, y justamente si hay un CO2 inspirado de ese valor, la cal, por más que no esté violeta, la vamos a cambiar, ¿sí? Porque indudablemente esa cal por ahí ya viró nuevamente de color. La duración de la cal depende entonces de su capacidad máxima de absorción, que es de 28 litros de CO2 por cada 100 gramos de cal. Bueno, el absorbedor de CO2 generalmente tiene forma cilíndrica, funciona en posición vertical y los gases atraviesan la cal de abajo hacia arriba. El inconveniente que tiene la cal sodada justamente es la degradación de los agentes halogenados.
En el caso del sebo, lo que se sabe es que el sebo se degrada en compuesto A, el cual demostró ser nefrotóxico en ratas, pero todavía al día de la fecha no se ha podido demostrar esto en seres humanos. Y tampoco se ha podido mostrar esto usando justamente los flujos como los usamos nosotros, que son flujos bajos, flujos de gases frescos, ¿no? Y el iso, el enflorano y el deflorano se degradan por la cal soda seca produciendo monóxido de carbono. Esto de la cal soda seca tiene que ver con lo que recién dije anteriormente, es que la cal se va a secar por un olvido de flujos de gases frescos barriendo el circuito, ¿sí? Entonces el aparato va a estar secando esa cal sodada. Esto generalmente va a ocurrir, supónganse, el lunes a la mañana, ¿sí? En los quirófanos de planta. Si yo dejé los flujos abiertos, ese quirófano no se usó del viernes al lunes, por eso se lo llama síndrome del lunes por la mañana. Y lo que se recomienda es cambiar justamente esa cal los lunes. Bueno, en cuanto a los vaporizadores, que es lo que en realidad nos competía a esta clase con la introducción que les hice de los gases, los agentes halogenados van a administrarse tras evaporación por un aparato calibrado que permite controlar la cantidad entregada, ¿no? La presión de vapor saturante de un líquido es la presión de vapor cuando está en equilibrio con la fase líquida, que es lo que explicó Agus con su dibujito. Es decir, que el número de moléculas que entran en el líquido es igual al número que salen de ella. Y esa presión de vapor saturante solo va a depender de la temperatura de ese líquido y de la relación presión de vapor saturante-temperatura, que no va a ser lineal. A temperatura de ebullición, la presión de vapor saturante va a ser igual a la presión ambiente, y cuanto más baja sea la temperatura de ebullición, decimos que más volátil es ese líquido. Para el deflorano, por ejemplo, la temperatura de ebullición es de 23 grados centígrados. La cantidad de vapor entregada por un vaporizador lo vamos a expresar en porcentaje o en volumen por ciento, que eso lo ven en el dial cuando nosotros ponemos 0,5 o 1, ¿se acuerdan? ¿Y a qué se refiere con este porcentaje? Es el número de volúmenes de vapor en relación a 100 volúmenes de la mezcla gaseosa total. Y la mezcla gaseosa total va a estar compuesta por el gas vector y por el vapor anestésico. En cuanto a la vaporización de los agentes halogenados actuales, se sabe que 200 mililitros de vapor son entregados por cada mililitro de líquido. Y el consumo horario aproximado de anestésico líquido por los vaporizadores se puede obtener con la fórmula que les dejé ahí abajo, que son mililitros de anestésico líquido por hora, es igual a 3 por el porcentaje por el flujo del gas vector. La vez pasada, no sé quién estaba chequeando quirófano de guardia, al vapo le quedaba la mitad, que serían 120 mililitros más o menos, y el pelado les estaba explicando justamente esto, de ¿sabes cuántas horas de anestesia te quedan? No sé quién era de los R1, si se acuerdan. Bueno, el pelado se refería a esto, ¿sí? Bien. Los vaporizadores hay de distintos ¿Te puedo tipos. interrumpir un segundito? Sí, Laucha, perdón. Sí, sí. No, está bien. No, también hay que tener en cuenta una cuestión de costos de hospital, que justamente nosotros cuando aumentamos el flujo del gas vector, muchas veces al abrir el dial vamos a estar gastando más inhalatorio. Entonces en algunos hospitales se utilizan anestesias a flujos muy bajos como para también hacer ahorro de gas fresco y de inhalatorio. Nada, para que sepan que va de la mano el flujo que nosotros le metemos a la máquina con respecto al gasto del sebo. Si nosotros le mismo hacer una anestesia con 10 litros minuto de gas fresco, se va a chupar todo el sebo, a diferencia de que lo hagamos a 2 litros, o bueno, 3, como hacemos nosotros. Sí. Tiene toda la razón, Lautaro. Cuanto menor sea el flujo de gases frescos, menor vapor anestésico estamos gastando y menos flujos, obviamente. Menos gases, oxígeno y aire. En cuanto a la clasificación de los vaporizadores, sí, vamos a hablar de dos. Los vaporizadores fuera del circuito, que son los que tenemos nosotros,
que se llaman tipo plenum o de cortocircuito variable. Estos vaporizadores están calibrados para un único agente, también tienen cada uno su color, ¿sí? Tienen para evitar errores de llenado una conexión específica en la cubeta. El vaporizador está identificado por el nombre y por un color convencional del agente anestésico. Nosotros tenemos todo sevoflurano, pero en todas las máquinas también está el isoflurano, por más que no tengamos el líquido, y vieron que están los dos vaporizadores con su nombre y su color. ¿Alguien se acuerda del color de los chicos, los R1? Amarillo. Amarillo. ¿Amarillo quién? Sebo. Perfecto. ¿Y el ISO? Violeta. Perfecto, ¿sí? La precisión de estos vaporizadores es de cortocircuito variable y es de más o menos 0,2%. Siguiendo con estos vaporizadores de cortocircuito variable, ¿por qué se los conoce como cortocircuito variable? Porque una vez que yo abro las válvulas rotatorias de los flujómetros, la corriente de gas fresco se va a dividir en dos, ¿sí? El 10% de la corriente va a atravesar la cámara de vaporización y va a pasar por donde Agus les mostró el dibujito, por donde están las moléculas vaporizadas, y las va a arrastrar, o sea, va a pasar por la superficie del líquido, ¿sí? Y la otra corriente, que es el 90%, va a rodear esta cámara, no va a pasar por la superficie del líquido. Y justamente la función de ese 90% de la corriente va a ser diluir ese gas cargado en la otra corriente que era más pequeña. Y con eso lo que yo voy a lograr es justamente lograr la concentración deseada. ¿Se entiende el funcionamiento? Ahora creo que después puse un dibujito igual. La estabilidad térmica se va a mantener por dos métodos en los vaporizadores, que van a ser la presencia de una gran masa de metal, que generalmente es el cobre, por la gran tasa de conductividad que tiene de calor, que va a rodear la cámara de vaporización por dentro, ¿sí? Y un aporte de calor mediante el calentamiento eléctrico. Acá está el dibujito que les decía, ¿sí? Que entra el flujo, fíjense en la figura de arriba. Hay una corriente que se dirige por arriba y hay una corriente que se dirige por debajo, ¿sí? Y después arriba a la derecha, digamos, sale todo el flujo. Entonces ahí ven cómo se va a dividir en dos corrientes, la que se llena de vapor anestésico y la que directamente pasa de largo para diluir, ¿sí? Toda la mezcla. ¿Se entiende el funcionamiento? Por ahí lo digo, no sé cómo explicarlo más fácil. Agus, si querés explicarlo de otra manera, no sé si soy clara. Sí, sos clara. Si bien no sé si lo habrán entendido. Sí, se entiende. Pero se entendió bárbaro. Perfecto. Ese sería el vaporizador por dentro, ¿sí? Bien, el otro tipo de vaporizador que no lo tenemos nosotros en quirófano se llama vaporizador de arrastre o draw over, que solo se utiliza en situaciones particulares como ausencia de electricidad, gases comprimidos, campos de batalla, países en vías de desarrollo y halogenados antiguos. Estos vaporizadores lo que tienen de diferente con el otro es que están incluidos en el circuito paciente, los otros estaban por fuera del circuito paciente, y son atravesados por la totalidad del gas respiratorio. En el otro no, justamente teníamos el cortocircuito. Y en ventilación espontánea lo que tienen estos vaporizadores es que provocan superficialización de la anestesia, hiperventilación y aumentan la cantidad de agente entregado. En cambio, cuando se profundiza la anestesia, hay hipoventilación y disminución de la captación del halogenado. En ventilación controlada no existe esta regulación, ¿sí?, de la cantidad de agente entregado y existe un riesgo de sobredosificar a ese paciente con el gas. Y en cuanto a la seguridad de uso, existen dispositivos de seguridad externos al vaporizador que son específicos para cada agente,
que son la rampa de suspensión de los vaporizadores, que evita que el vuelco accidental del líquido. Vieron que están colocados en posición vertical y hay como una, no sé cómo decirlo fácil, unas manijitas metálicas que lo sostienen. También lo que evitan estos dispositivos es una conexión incorrecta. Yo no puedo sacar el vaporizador del cebo y colocarlo donde está el ISO. Y la puesta en funcionamiento simultánea de 2 vaporizadores. No te lo deja hacer, ¿sí? Y en cuanto a la calibración y mantenimiento, los vaporizadores hay que remitirlos al menos una vez al año al fabricante para su mantenimiento, comprobación y calibración. Y terminé. No sé si hay preguntas. Agus, ¿querés decir algo más? No, la semana que viene tienen la clase de máquinas y así van a terminar de cerrar todos los circuitos, yo para que no se queden sobrecargados. Da la fecha y la armamos juntas. Buenísimo. Marian, ¿está ahí Mariano? ¿Carlos, Marian? ¿Qué pasa, Abel? ¿Vos querías decir algo que pusiste en el grupo? Dale. A ver si me deja. ¿Compartir? Sí. Negro, le compartí la pantalla